Ah, ah. Buenas tardes. Comenzamos, ¿no? Ya son las 5:10. Sí, ok, vamos a comenzar la última sección del día de hoy. Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Ori, del Banco Interamericano de Desarrollo, y moderador de esta sección. El tema central de esta sección es la integración o incorporación de la gestión de riesgo de desastres en la planificación e implementación de la inversión pública, ¿no? Como ustedes saben muy bien, la región ha experimentado o están experimentando en las últimas décadas grandes pérdidas de infraestructura pública debido a los desastres, ¿no? Estas pérdidas económicas en la región alcanzan miles de millones de dólares en realidad, solo en la última década conforme a estudios de CEPAL. Pues es importante, si los países logren reducir estas pérdidas, por ejemplo, o por medio de algunas medidas proactivas o ex ante, por ejemplo, para reducir en solo un 3%, los países podrían ahorrar cientos de millones de dólares del presupuesto público, que se podrían, además de este ahorro, reinvertir en otros sectores prioritarios más competitivos. Por eso, la temática de la integración de gestión de riesgo de desastres en la inversión pública es muy importante desde el aspecto del desarrollo competitivo o sostenible o resiliente, ¿no? En la sección del día de hoy vamos a identificar logros, retos y oportunidades de la temática de integración de gestión de riesgo de desastre en la inversión pública. Hoy tenemos 4 presentaciones, 2 análisis desde aspecto macro y en ámbito regional, y otras los 2 son presentaciones del estudio de caso de 2 países, Costa Rica y México. Primero vamos a mirar una presentación introductiva por nuestro colega Ginés Suárez el BID para revisar un breve outlook del avance actual de la temática de la región. Y luego tendremos la presentación de Dr. José Carlos respecto al resultado del estudio desarrollado en conjunto con la estrategia y el BID sobre retos, oportunidades, recomendaciones en la temática de la integración de gestión de riesgo de desastre en la inversión pública. De hecho, este estudio desarrollado por el doctor José Carlos es el producto oficial que se entrega a la estrategia como el insumo oficial para la reunión mundial en Japón para el desarrollo del posto marco acción del Hyogo. Bueno, pues vamos a ver las 2 presentaciones. Inés. Bueno, buenas tardes. Tengo 5 minutos, que van a ser 5 minutos de verdad, porque Hori, como buen japonés, es bien estricto con esto del tiempo. Ups. Bueno, como escuchábamos hoy en la mañana, que nos hablaban de un estudio que se había hecho en Ecuador que establecía que la rentabilidad por cada dólar que invertimos en reducción de riesgo es de $9. Bueno, yo tenía aquí una cifra que suele ser una cifra que se ha utilizado como referencia en muchos estudios, que menciona que por cada dólar que invertimos en reducción de riesgo ahorramos 4 en pérdidas por desastres. O sea, aparentemente podemos decir, bueno, esto es un gran negocio, vale la pena
invertir en esto. Lo que vamos a ver un poco más en esta presentación es si están las condiciones para poder invertir en reducción de riesgo a través de un estudio que hemos hecho en la región. Básicamente, lo que vamos a utilizar para este estudio es algunos indicadores de índice de gobernabilidad y políticas públicas. Este es un índice que ha desarrollado el Banco Interamericano de Desarrollo y va a presentar mañana la sesión de gobernabilidad y políticas públicas. Tiene más de 240 indicadores, sin embargo, hoy solo les voy a presentar aproximadamente un pequeño grupo, un pequeño set de indicadores para mostrar la versatilidad del instrumento. Lo que es muy importante, un poco clarificar, es que este indicador no mide si los países están haciendo reducción de riesgo o si están haciendo identificación, sino mide si hay condiciones en los países para hacerlo. Básicamente, condiciones de tipo normativo, si existe la normatividad, o condiciones de tipo presupuestario, si tiene una estructura presupuestaria que permite destinar presupuesto para estas acciones. Estos son los países donde se hizo la aplicación del índice. Más o menos, como pueden ver, hay una distribución bastante equilibrada en la región, desde Centroamérica, región andina y Sudamérica. Y vamos a ver un poco algunos hallazgos de la aplicación de estos indicadores. Lo que voy a mostrar es en el conjunto de los países donde se aplicó, qué fue lo que reflejó estos indicadores. El primero de los indicadores es si existe obligación en los marcos legales de los países para incorporar la gestión de riesgo en la inversión pública en lo que es la fase, primero, en la fase de preinversión, o sea, cuando diseñamos un proyecto de inversión pública, en la primera etapa que tenemos simplemente un perfil y se decide, el sistema de inversión pública decide si lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Es una etapa muy preliminar. Entonces, si ustedes ven, en esta primera etapa, en la mayor parte de los países, el 64%, el marco legal obliga a que se incorpore la gestión de riesgo. Esto es algo bastante positivo. Sin embargo, si lo vemos en otras fases, y sobre todo ya cuando de tener aprobado el perfil pasamos ya a tener que diseñar el proyecto, vemos que sucede al contrario. Solo en el 27% de los países de la región es mandatorio incorporar la gestión de riesgo en otras fases de la inversión pública. Esto es algo que luego retomaremos en las conclusiones, ¿no? Ahora, hay otras formas de incorporar la gestión de riesgo en la inversión pública. No únicamente es a través del sistema centralizado de inversión pública, que es lo que estamos analizando aquí, sino que hay otros instrumentos que de alguna manera nos van a llevar a incorporar la gestión de riesgo en la inversión pública. Por ejemplo, tenemos en la evaluación de impacto ambiental. Si nuestra evaluación de impacto ambiental incorpora la gestión de riesgo, si cumplimos con esa parte de la normativa, también vamos a estar incorporando la gestión de riesgo en la inversión pública. En este caso vemos el 64% de los países donde se hizo la aplicación del indicador mandatan incorporar la gestión de riesgo en la evaluación de impacto ambiental. Es algo interesante. Vemos que esto es una tendencia creciente en la región, también sucede en Europa, ¿no? En los planes de ordenamiento, ¿cuántos marcos legales de la región hacen mandatorio incorporar la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento? Como vemos, un porcentaje similar, un 64-65% de los países tienen como mandatorio que tienes que incorporar la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento. O sea, si cumplimos con esa parte de la legislación, también estamos incorporando la gestión de riesgo en la inversión pública. Y finalmente, en los códigos de construcción, lo que estamos viendo aquí son países que cuentan con códigos de construcción actualizados donde se aplicó el indicador y vemos que en el 73% de los países contamos con esos códigos de construcción, o sea que es otra manera de incorporar la gestión de riesgo en la inversión pública, si cumplimos con esos otros marcos legales. También es muy importante incorporar la gestión de riesgo a través de los sectores, o sea, si los propios marcos legales de los sectores hacen mandatorio incorporar la gestión de riesgo, sobre todo los sectores más importantes. No basta con que lo diga la Ley General de Gestión de Riesgo, sino que es importante que en su propio marco legal el sector vivienda o sector salud tenga como obligatorio incorporar la gestión de riesgo. Eso es un poco, en el color azul, vemos lo que tiene que ver con el número de países del total, el porcentaje que tienen incorporado. Please, apoyo. En la parte azul son el número de países que tienen incorporado en el marco legal de esos sectores la reducción de riesgo, en azul y en rojo los que tienen la identificación de riesgo. O sea, un poco para que veamos la proporción. Por ejemplo, vivienda tiene aproximadamente en el 70% de los países, por ley, tiene que incorporar la reducción de riesgo en sus inversiones. Sin embargo, solo
aproximadamente en un 30% de los países tiene que incorporar la identificación de riesgo. O sea, eso es algo que nos muestra que hay un poco como un contrasentido. O sea, tenemos obligatorio incorporar la reducción de riesgo, pero no estamos obligados a identificar el riesgo. ¿Cómo podemos reducir algo que no conocemos? Y esto se basa un poco en el concepto de que tienen que ser los propios sectores los que identifiquen el riesgo. Tiene que ser el especialista de vivienda o el de salud el que evalúe el riesgo de su sector. Le pueden dar unos mapas de amenaza por parte de otra institución, pero cuando ya se trata de evaluar el riesgo es el propio sector. Y vemos, por ejemplo, en el sector salud, tenemos aproximadamente en el 50% de los países es obligatorio incorporar la reducción de riesgo. No es mucho, pero ya es un porcentaje interesante. Sin embargo, solo aproximadamente también el 20% de los países tienen como obligatorio para el sector salud identificar el riesgo. O sea, que vemos que hay un desbalance entre lo que puede ser, a pesar de que no hay mucha penetración en los marcos legales de la reducción de riesgo, solo en algunos sectores, pero además de eso, esos sectores que tienen mandatorio incorporar la gestión de riesgo, la reducción de riesgo, no tienen mandatorio incorporar la identificación. O sea, ahí puede haber un poco un contrasentido, ¿no? Un tema muy importante es si hay un ente central que define metodologías para la identificación de riesgos. O sea, si hay un estándar, si tenemos un estándar para este tema de identificar el riesgo, porque si no lo identificamos, como digo, ¿cómo lo vamos a reducir? ¿Cómo podemos manejar o gestionar algo que no conocemos? Y para eso es muy importante tener un ente central que establezca unos estándares de cómo se debe hacer, porque si no lo que vamos a tener son mapas hechos por diferentes instituciones, evaluaciones con metodologías diferentes. Y aquí vemos que aproximadamente en la mitad de los países de la región sí existe este ente central, en la otra mitad de los países de la región no existe. O sea, esto nos hace un poco pensar si será que estamos realmente identificando el riesgo para poder reducirlo de una manera estandarizada, ¿no? Y un poco ya para concluir, como les decía, un primer hallazgo que llama la atención es, le hemos apuntado bastante bien a incorporar la gestión de riesgo en la fase de preinversión, cuando aprobamos los proyectos, pero ya cuando llegamos a la fase de inversión, son muy pocos los países, solo el 35% de los países tienen como mandatorio incorporar en la fase de inversión la gestión el análisis de riesgo, ¿no? Y la reducción de riesgo. Eso nos indica que tenemos que penetrar más en otras fases de la inversión pública, fases donde además se cuenta con más recursos, porque identificar el riesgo evidentemente tiene un costo, ¿no? Hay algunos sectores clave que tienen muy poco avance en incorporar la reducción de riesgo, como vemos, por ejemplo, transporte y energía, tenían porcentajes muy bajos, en torno al 20% de los países donde se hizo el análisis tenían como mandatorio incorporar la reducción de riesgo en esos sectores. Son sectores hacia los que habrá que focalizarse en el nuevo marco de acción, ¿no? Y el tema finalmente que creo que es fundamental es el tema de la información. O sea, para hacer reducción de riesgo necesitamos tener información. Vemos que hay muchos menos países de los que tienen mandatorio incorporar la reducción de riesgo que tienen mandatorio incorporar la identificación. O sea, es muy probable que los sectores no están haciendo análisis de riesgo, no conocemos el riesgo y por tanto es muy difícil que podamos estar haciendo una buena inversión en reducción de riesgo. Y de igual manera, hay pocos países que cuenten con un ente central que regule las metodologías, que regule cuáles tienen que ser los estándares para la identificación de riesgo. Eso también va a generar que no vamos a contar con una buena base de análisis de riesgo